Efecto mariposa. Yo les he dicho que si mantenemos el suelo como recurso en muy buenas condiciones, no vamos a tener que ir incorporando productos externos a cada rato, ¿ya? Así que una de las cosas importantes es la materia orgánica. Ahora vamos a ver un poquito lo que es la agricultura convencional versus la materia orgánica, ¿ya? Perdón, la agricultura orgánica. Si nosotros analizamos este tipo de agricultura, nómbrenme algunas características de lo que es la agricultura convencional versus la agricultura orgánica. Ventaja o desventaja, ¿ustedes quieren ver? ¿Más barata? ¿Sí? ¿Qué más? Más rápida, sí. Fertilizante orgánico, sí, podemos utilizar. ¿Cómo? Degrada el suelo. Hola, ¿qué más? La certificación es buena. Ya, pero nosotros vamos a tirar una agricultura más sanita. Así como van buscando papeles y todo de ser orgánico, nosotros vamos buscando hacer las cosas de la forma más sanita, ¿ya? Más amigable con el medio ambiente. Nosotros sabemos que nos va a generar ciertos problemas el desarrollo de la agricultura convencional. Estos problemas se asocian al desgaste de los recursos naturales, ¿ya? Si vemos, hay ciertos problemas asociados a lo que es el suelo, el agua, los fitosanitarios, la biodiversidad y también la ganadería. Todo esto en conjunto forma un ecosistema que nosotros al desarrollar la agricultura, empieza a tener ciertas falencias, ¿verdad? Voy a subir la clase. Principalmente si revisamos el suelo, el desarrollo de una agricultura convencional nos lleva a una disminución de la fertilidad. Cada vez el suelo necesitamos más uso de él, ¿sí? Por lo tanto esto va a ir en aumento, pero va a haber una disminución de la fertilidad. Tampoco nos estamos preocupando de la erosión. Cuando dejamos de cultivar un espacio y lo dejamos destinado como a barbecho, que es lo que llamamos, ¿cierto? Esta zona la dejamos descubierta, un suelo desnudo, el cual está muy propenso a que ocurra una erosión. Cuando desarrollamos la agricultura también vamos alterando todos los ciclos normales que van sucediendo en el suelo, tanto el ciclo del carbono, del nitrógeno, del fósforo, etc. ¿Sí? Y también hay una disminución importante de lo que es la materia orgánica, sobre todo en los primeros centímetros del suelo. ¿Ya? Si vemos el agua, el desarrollo de la agricultura genera un problema en este aspecto. Piensen que se utiliza el 70% del agua disponible para todas las funciones, se lo lleva la agricultura. ¿Será mucho? ¿Será poco? Mucho. ¿Sí? ¿Se lo explico mejor? Nuestro planeta está cubierto por agua, ¿sí? El 97% de esa agua es salada. Solamente el 3% es agua dulce, ¿cierto? De ese 3% que el agua dulce está disponible para nosotros también para poder consumirla, ¿sí? Pero de ese 3%, el 2% está congelado. Solamente nos queda el 1% disponible para nosotros. El de ese 1% se lo lleva en gran parte el desarrollo de la agricultura. ¿Sí? ¿Triste? Reflexivos. Sad but true. Harto, ¿verdad? Hay que hacer cositas. Piensen que el desarrollo de la agricultura se echó pensando. 20 años atrás, ¿cuál era la forma de riego? Tendido por ¿Cierto? descubrimiento del surco. Ya. En la actualidad, ¿cuál es la forma de riego? La misma. ¿Sí? Y se supone que En disminución. tecnificamos todo, ¿cierto? Ya. Cuando usted se enfrenta a un productor que riega por surco y usted le va a preguntar cositas, ¿sí? ¿Por qué no se cambia un riego tecnificado? Muy caro. Caro, ¿cierto? Muy caro, mucha plata, no para hacerlo. Pero además usted sabe que hay subsidios por parte del Estado, ¿no? El productor a lo mejor lo desconoce. Claro. Entrega de usted, empezar a ir a mover todo esto y a tenerlo súper actualizado. ¿Ya? La forma en la cual se desarrolla este tipo de agricultura lleva a problemas de negamiento y también de salinidad. Si bien el riego tecnificado no ha preparado el uso de este recurso, ya pues no va a traer un problema de la salinidad.
Tenemos que solucionarlo, hay que buscar alternativas a eso. ¿Hay contaminación por el uso de efectos sanitarios? Sí. ¿Dónde se lava la maquinaria que se utiliza para la aplicación de efectos sanitarios? En cualquier lado. Cerca de los cursos de agua, porque tengo el agua al tiro, lavamos y se va al tiro, ¿cierto? Hay una contaminación hacia el recurso. Y también el desarrollo de la agricultura ha llevado a la eutrofización del agua. ¿Qué es la eutrofización? ¿Alguien sabe? ¿No? La eutrofización es un proceso en el cual ocurre en el agüita, principalmente considerando como agüita estancada, lagos, lagunas, ¿sí? En la cual, si yo desarrollo una agricultura convencional, voy a estar utilizando fertilizantes. Estos fertilizantes, nitrógeno, fósforo, ¿sí? Por la gran cantidad que utilizamos de ellos y el riego por surco, hace que estos componentes se movilicen y lleguen hasta ese lugar. En ese lugar tenemos vegetación, unas lindas alguitas, plantitas acuáticas, ¿sí? Todas ellas toman esos componentes y crecen tan rápido que también necesitan oxígeno esas plantitas para sobrevivir. ¿De dónde lo sacan? Del agua. Y van agotando el oxígeno del agua que era propio para la vida de los peces, ¿sí? Con eso se empieza a alterar esta cadena alimenticia y empieza a desaparecer ciertos componentes de este ecosistema. Que si llega a aparecer uno de ellos, esto le da poco y se empiezan a crear todos los otros sistemas. ¿Vamos? Entonces, el agua sí la hemos contaminado desde la agricultura con este tipo de productos derivados de lo que es nuestra fertilización. ¿Ya? Además, la fertilización que implica contaminación de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Desde la agricultura contribuimos a los gases de efecto invernadero. Sí. ¿Cuáles son estos gases? Son 6. De estos 6 gases, nosotros desde la agricultura contribuimos con dióxido de carbono, el CO2. Contribuimos con el metano, con la vaquita y con el arroz, ¿cierto? ¿Con qué más? Hay un montón de cosas, ¿sí? La fermentación del estiércol, podemos seguir. Y al utilizar fertilizantes estamos contribuyendo con el óxido nitroso, otro gas de efecto invernadero. ¿Ya? Avancemos. El uso de los fertilizantes, como yo les decía, se aumenta la fertilización en base al nitrógeno y la cuestión está resultando. La planta está más grande, hay más rendimiento, ¿sí? ¿Cuál es la forma apropiada de fertilizar? No importa, apliquemos nomás, fertilicemos. Nosotros sabemos que nuestro objetivo es seguir fertilizante según las necesidades, ¿verdad? Pero esto se ha usado sin estudiar dosificación. Así que hay un manejo constante de este tipo de productos, lo que ha llevado a aumentar rendimiento y disminuir la eficiencia. Es decir, estamos comprando cada vez más fertilizantes. Desde hace muy poco se ha contemplado este concepto de que si va a llover, no fertilice, porque mucho de ello se va a perder, se va a percolar, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Pero antes, si llovía, se fertilizaba, si no llovía, también se fertilizaba. Ahora recién se está tomando conciencia el tema de las precipitaciones y la fertilización. ¿Ya? Pero quizás debería pegar un poco igual. Para que aunque sea como la primera capa de la tierra, se ponen las raíces, porque entiendo que si no va a escurrir, como claro. Eso, pero que si queda encima tampoco es lo correcto. No debería ser lo correcto, pero después con los riesgos esto debería ir disminuyendo. La gracia es fertilizar después de la precipitación, para no perder todo el fertilizante y que no llegue a contaminar el agua subterránea. ¿Ya? Contaminación al medio ambiente, ya les expliqué por estas emanaciones de óxido nitroso, ya gases de efecto invernadero. Cuando hablamos de fitosanitarios, nosotros estamos haciendo un uso indiscriminado de estos productos y han llegado a destacar estas características que hablan sobre la resistencia a, ¿sí? Se generó este concepto de resistencia por el mal uso que le damos y no respetar las dosificaciones, ¿ya? Tiene impacto en todo, en quien lo aplica, en quien el vecino, en que al final recibe la fruta con este producto, en todo, ¿verdad? ¿Cuál es el contacto que tenemos nosotros directo? Fíjense, alimentos, suelo, aire. La semana pasada descubrimos de que si aplican en un lugar, estos contaminantes pueden viajar hacia otros sitios. ¿Por qué deberían tener contacto con este tipo de productos? También ocurre, ¿ya? ¿Problemas por salud por consumir estas sustancias? Sí, no tenemos nada en nuestro cuerpo que degrade
estos productos fitosanitarios, ingredientes activos. Por lo tanto, sí, desde el desarrollo de la agricultura convencional, por el uso de los fitosanitarios estamos contribuyendo a alterar todos estos componentes del ecosistema, ¿ya? Y a nosotros mismos. La biodiversidad, el desarrollo de una agricultura convencional sí ha modificado la biodiversidad, modifica el paisaje, hace que las especies se desplacen hacia otros lugares, ¿sí? Los animalitos se van hacia otros lugares encontrándose animales mucho más grandes y tal vez siendo devorados por ellos, vamos perdiendo poblaciones, se empiezan a hacer cada vez más chiquitas las poblaciones, se pierden los ecosistemas, se pierden hábitats nativos. Hay introducción de semillas que buscan altos rendimientos que empiezan a desplazar estas semillas de origen orgánico, ¿ya? Ahí se va perdiendo la interacción de todos los componentes biológicos. También se van afectando los polinizantes. Sin polinizantes no va a haber nada, ¿sí? Nos ponían el otro día un ejemplo súper claro de producción de miel, decía el señor Fischer. Quiero producir miel y exportarla. ¿Qué me van a decir las grandes empresas a cargo de esto? ¿Cuánto es lo que se exporta de miel? Esto. Versus frutales. ¿Sí? La fruticultura, ¿quién la lleva? Perfecto. Pero si no hay fruticultura. De ahí empezamos a escalar y la relación que había entre todos los puntos, claro que tiene razón. Y el uso de la agricultura, el desarrollo de la agricultura convencional hace que cada vez existan menos polinizaciones. La abeja sobrevive sin nosotros, pero nosotros sin la abeja no vamos a sobrevivir. No. O sea, estarían felices las abejas sin nosotros, y está súper claro. Y muchas otras especies, ¿sí? Está súper claro. En cuanto a los animales, piensen, la ganadería ocupa el 30% de la superficie. Para poner animales en un lugar, ¿qué necesito? Sacar los arbolitos. ¿Qué pasa con ellos? Gases de efecto invernadero y compactación de suelos. Vimos algunos ejemplos de cómo iban desapareciendo algunas especies que se encontraban en el planeta, que llegaron a la categoría de extinción, por ejemplo, porque tenían sus cuevas a nivel de suelo, en el cual llegaron especies, en este caso ganadería, a desarrollarse en el lugar y ellos no tenían donde poder llegar al mismo. ¿Ya? Así que también otro punto clave del desarrollo de la agricultura utilizando animales es la cantidad de fármacos que se utilizan en este lugar. Si es, como dice acá, la agricultura convencional no trae beneficios, deterioro al medio ambiente, ¿por qué se imparte? Necesitamos comer. Por los rendimientos. Vamos a obtener rendimiento y en el corto plazo. Yo invierto cierta cantidad de plata en un cultivo y yo creo que los rendimientos sean muy superiores y voy a tener la plata ligerito. Si yo tengo un desarrollo en la agricultura orgánica, voy a invertir incluso más dinero, porque además muchas de las labores que son mecanizadas las voy a reemplazar por personas, ¿verdad? Y los rendimientos lo van a hacer en el corto plazo, sino en el mediano o largo plazo, ¿sí? Por eso que se busca todavía el desarrollo de este tipo de agricultura. Si yo le digo a usted, oye, necesito hacer una inversión, ¿cuánto es lo que usted puede invertir? Esto nos va a valer el alma. Pero queremos recuperar esa plata más el excedente que nos va a quedar por esta nueva estrategia de ir invirtiendo plata, ¿cierto? En este mismo caso funciona de la misma forma. ¿Ya? ¿Qué es la clave entonces para el desarrollo de una agricultura orgánica? Esto, la materia orgánica. Es necesaria para el desarrollo de la agricultura por todos los beneficios que traen. Sin embargo, hace que cada vez la vamos incorporando menos. ¿Por qué creen que se utiliza muy poco la materia orgánica en el campo? Si yo digo no, si la materia orgánica trae muchos beneficios, mejora la porosidad, retención de humedad, mejora estructura, mejora el desplazamiento a nivel radicular de las plantas, todo bueno. ¿Por qué no se usa materia orgánica entonces? ¿Por los rendimientos que habla usted? ¿O no? ¿Puede ser por ahí? No, yo creo que por el costo. ¿Cuánto es lo que...? Ya, tenemos este espacio, esta es la superficie que nosotros estamos cultivando orgánico, aquí estamos cultivando hortaliza. Vamos a necesitar materia orgánica. Voy al home center, comprar unos saquitos, lo solucionamos, ¿sí? Ahora pensemos, 1 hectárea, frutales. Tenemos que incorporar materia orgánica. ¿Cuánto nos va a salir? Un poquito más caro, ¿cierto? Ya, no se preocupen, podemos hacer nuestra materia orgánica, nuestro compost.
lo vamos a fabricar nosotros. Pero es que implica tiempo, necesito mano de obra, que me da lata. Al final se deja de lado el tema de la materia orgánica y empezamos a producir. ¿Por qué? Porque vamos a incorporar el fertilizante externo. ¿Para qué voy a necesitar materia orgánica? Si puedo comprar fertilizante en base a nitrógeno, en base a fósforo, qué sé yo. Entonces ya dejo de lado el tema de la materia orgánica, porque ya lo pude solucionar. Si hablamos de agricultura orgánica, implica utilizar la menor cantidad de insumos externos, estos fertilizantes que sean creados por nosotros. ¿Ya? Entonces, para que vamos entendiendo un poquito cómo funciona esto de la materia orgánica, mantiene la fertilidad integral en los suelos. Y esta fertilidad no es que se me acabe en el corto plazo, se mantiene en el largo plazo, está disponible para este cultivo, para el que sigue, para todo lo que viene. ¿Ya? Siempre y cuando yo me dedique a mantenerla. ¿Ya? ¿Por qué se produce un desgaste de este carbono en los suelos? Por la erosión, por las labores de suelo, por la quema de rastrojos. Cuando tenemos restos de poda en el campo, ¿qué se hace con ellos? Se quema. Ay, ¿no llamamos un camión para que se los lleve? No, los quemamos. Cuando hace frío, Ya, y resulta que la quema de rastrojos está prohibida. ¿Y para qué lo hacemos? Para abaratar costos, ¿o no? ¿Por lo que hacemos? No hay fiscalización. Porque nos gusta todo lo fácil, Lo rápido. ¿sí? Bien rapidito, entonces ahora ya no se ve basura en el campo porque la quemamos, ¿sí? Cuando podríamos haberla utilizado en la elaboración de compost, por ejemplo. ¿Ya? Ausencia de piezas orgánicas. Nosotros nos dedicamos a hacer una labor de enmienda al suelo. ¿No han escuchado siempre el concepto de decir que hay que devolver a la tierra lo que no está? Chao, ahora, nosotros no tenemos tiempo. Se hace, pero en forma artificial. ¿Con qué? Fertilizantes inorgánicos, fertilizantes sintéticos, ¿sí? Porque es más fácil, ¿sí? Mejora los rendimientos, no me tengo que remover mucho. No tengo de fácil acceso. Exacto. ¿Ya? Hay ausencia de todos estos, esto que al final nos va a traer beneficios en las prácticas, por ejemplo, la ausencia de abono verde. Hay un desgaste de la materia orgánica solo por la utilización de este tipo de productos. ¿Ya? La fertilización inorgánica, ¿cuáles son las consecuencias? Disminuye la porosidad en el suelo. Nosotros no queremos hacer eso. De hecho, la compactación ya es mala. El uso de este tipo de fertilizantes me va a afectar esta porosidad. Me va a afectar la retención de humedad. Ahora que más encima nos encontramos en un periodo de escasez hídrica, más encima tengo que saber regar siempre porque la humedad no se retiene. Esto cuando puras cuestiones inorgánicas, ¿ya? La velocidad de infiltración también se ve afectada y la irrigación de todas formas. Por lo tanto, va a haber una disminución de los rendimientos de cierto modo si yo utilizo mucho este tipo de fertilización. ¿Ya? Voy a estar desprotegiendo el recurso suelo. ¿Qué es la materia orgánica? La materia orgánica, como dice acá, son compuestos carbonados que están relacionados a la fracción inorgánica. ¿Cuál es la fracción inorgánica? La arcilla. Es que tan relacionados estén todos los carbonos que yo vaya a utilizar con la arcilla. Y ahí se forma la materia orgánica. ¿Qué es lo que necesita? Algunos compuestos. Vamos a hacer, por ejemplo, yo tomé un avión y me fui a la zona norte de nuestro país. ¿Sí? Fui pararme en el suelo de la zona norte, porque ando midiendo materia orgánica. Agarré una palita, hice un hoyo. ¿Cuánta materia orgánica encontré en el norte de nuestro país? sí. Literal. Me voy al sur. Llegué a Temuco. Estoy en Temuco, donde quiera. ¿Ya? Hice un hoyo en el suelo. ¿Cuánta materia orgánica encontré? Muchos. ¿A qué se debe eso? La relación que hay entre los componentes carbonados y la fracción inorgánica, en este caso la arcilla, va a depender mucho de la temperatura y las precipitaciones. ¿Cuánto llueve en el norte? Poquito. Casi nada, ¿cierto? ¿Cuánto llueve en el sur? Es porque porque se mantiene en un equilibrio la Tierra en el sur. Mucho. Y ese equilibrio se debe solamente a las precipitaciones y la relación que existen entre estos compuestos carbonados y la arcilla. ¿Ya? Eso a medida que va aumentando las precipitaciones en el territorio, empieza a aumentar el contenido de materia orgánica. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Clarito? Me parece muy bien. Si yo tengo
Mayor contenido de materia orgánica puede tener mayor contenido de nitrógeno, pero no significa que va a estar disponible de forma inmediata para la planta. ¿Ya? En el sur, que hay materia orgánica, podemos automáticamente pensar, pero entonces los requerimientos de nitrógeno van a ser menores porque, como hay más materia orgánica, no siempre el nitrógeno va a estar disponible. ¿Ya? La calidad de la materia orgánica. Esta es una gráfica súper linda. La saqué para que la puedan entender. Dice materia orgánica activa. Aquí estábamos parados nosotros el lunes, realizando el compost. Aquí. ¿Por qué? Tomamos compuestos orgánicos de bajo peso molecular con una gran velocidad de reciclaje. ¿Cuáles eran estos? Hojas, tallos, estiércol. ¿Sí? Todo esto, y lo vamos a transformar en materia orgánica. Nosotros lo que queremos es trasladarlo acá, a la materia orgánica estabilizada. Que en sí, los polímeros orgánicos están moderadamente estabilizados. Es decir, pueden ser atacados por muchos más microorganismos en el suelo y ser un aporte de nutrientes. Eso es lo que yo quiero. De aquí pasar. ¿Sí? De aquí a acá podemos demorarnos 6 meses, 9 meses, 10 meses en obtener un buen material, un compost. ¿Sí? Si yo no coseché ese compost y esto siguió pasando el tiempo y se mantiene en la misma condición, vamos a pasar a materia orgánica unificada, en donde todos estos polímeros están muy estabilizados por lo que es la bacteriosa y va a entregar un muy bajo aporte de nutrientes a la planta. Aquí se mineralizan gran parte de los nutrientes de los cuales iban a estar disponibles para la planta y que ya no lo van a hacer. ¿Sí? Esto es pasar de un compost que yo debería cosechar a un compost que yo debería mantener. Eso es lo que pasa cuando nosotros realizamos compost. Tengo que saber cuáles son las necesidades del cultivo en ese momento para que yo realice la labor de compost. A lo mejor no es malo esta materia orgánica unificada. A lo mejor yo puedo dejar en ciertos momentos el compost un poco más y no cosecharlo y después este material lo mezclo con este. Voy a obtener un material nuevo para mi planta, ¿no? La gracia es encontrar esta materia orgánica activa. ¿Ya? Todo esto tiene un potencial de degradación y por transformarse en un material muy nutritivo para nuestra planta. ¿Ya? ¿Cómo se pierde la materia orgánica? Por las labores de suelo. Todas las labores de suelo mecanizadas me van a llevar a una pérdida de la materia orgánica. Y es como se realiza la labor de la agricultura convencional. ¿Ya? Otra forma de perder esta materia orgánica es los suelos que tienen mucha pendiente. Si pierdo la materia orgánica, ¿qué va a pasar? Disminuye la capacidad de intercambio catiónico. ¿Por qué? Porque aumenta el pH. Disminuye la actividad microbiana, disminuye la descomposición de estos residuos orgánicos, la fertilidad del suelo, la retención de humedad, puras cosas malas. Mientras más labor de suelo yo realice, peor va a ser lo que yo le voy a poder ofrecer a mi plantita. ¿Sí? ¿Cómo entonces aumentamos la materia orgánica del suelo? Por diversos factores, principalmente aplicando estiércol anualmente o cada 2 años. ¿Qué es lo que lleva uno de estos componentes cuando realizamos la labor de compostaje? Estiércol. ¿Sí? Que se va a ir incorporando una vez que cosechemos ese compost. ¿Ya? Incorporar abonos verdes, incorporar residuos vegetales en la cosecha. Podemos hacer estas cosas. Efecto de la materia orgánica, vamos a revisarlas en el suelo. Si yo mantengo un suelo en muy buenas condiciones con materia orgánica, la planta va a crecer muy bien. ¿Sí? Todo lo que pasa en el suelo, si pasan cosas buenas, se va a ver reflejado en la planta. ¿Vamos? Si yo mejoro la materia orgánica del suelo, ¿qué voy a hacer? Mejorar todas las características físicas y biológicas. Todo lo que pasa ahí va a permitir, por ejemplo, la activación de muchos patógenos, que en este caso tienden a ser buenos, hongos, bacterias. Va a haber un aumento de la biodiversidad. Aumento de la biodiversidad. Vamos a mejorar la estructura del suelo, vamos a mejorar la dirección, el desarrollo radicular. Fíjense, vamos a mejorar muchos aspectos químicos. Y lo mejor de todo es que vamos a incrementar la capacidad de intercambio catiónico. Porque vamos a lograr que este pH disminuya, pero que no se vuelva un suelo ácido, sino que disminuya. Al disminuir el pH, ¿qué hago?
Se van a mejorar todos los ciclos que van a suceder en el suelo, el ciclo del carbono, el ciclo del hidrógeno, el ciclo de todos los ciclos. ¿Sí? Y eso es maravilloso, solo para incorporar la materia orgánica. No estamos incorporando nada más. Imaginémonos que estamos agregando compost. ¿Sí? Agregamos compost, lo incorporamos con el suelo y esto se está encargando solito, toda esta materia orgánica, de que el proceso funcione como debería haber sido siempre. El intercambio catiónico se traduce como en la capacidad del suelo en hacer como procesos químicos. Sí, sí. Si yo hago labores mecanizadas, dar vuelta al suelo, romper estructuras, hacer camellones, todo eso me lleva a aumentar el pH. El nitrógeno es como un volátil, ¿no? Entonces, sí, como cuando rompo el suelo, al final el nitrógeno termina yéndose como agua. Sí, sí. Y además hace que se aumente el pH. Si aumento el pH, estoy estabilizando todo. Nada de estos ciclos de los nutrientes está sucediendo. Si yo incorporo la materia orgánica, logro bajar un poquito este pH para que todos estos ciclos ocurran de manera espontánea, natural. ¿Ya? Hay más absorción de nutrientes por la planta, hay mayor retención de humedad, sobre todo en esta época en la cual nosotros estamos con una escasez hídrica. El color oscuro, como dice acá en la materia orgánica, permite aumento de la temperatura en el suelo, sobre todo en épocas frías. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en pleno invierno, baja la temperatura, ¿sí? Necesitamos proteger las patitas, hay los arbolitos, ¿o no? ¿Sí? Y para eso agregamos materia orgánica. Son muchas hectáreas. Hágalo, haga la materia orgánica usted solito. Los restos de poda, ¿dónde se van? ¿Para qué los va a quemar esta vez? Incorpórelo, ¿cierto? En cuanto a enfermedades, si nosotros agregamos materia orgánica al suelo, estamos incorporando microorganismos, y microorganismos de los buenos, que son capaces de ir y combatir a los malos. Cuando hablamos de que las plantas se nos enferman, es porque el suelo no tiene contenido de materia orgánica y predominan patógenos. Si nosotros agregamos materia orgánica al suelo, vamos a estar incorporando microorganismos de los buenos, de que ellos van a brillar y siempre van a dar el bueno. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener plantas con menos daño y menos incorporación de fitosanitarios para el tema de las plagas y las enfermedades. ¿Sí? Puras cosas buenas. Y la planta automáticamente se va a empezar a manifestar de esta forma que es lo que nosotros queremos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo manejamos la fertilidad? Ya vimos que algo de la materia orgánica es buena. Y esto se va a traducir en prácticas. El manejo de la fertilidad en el suelo a nivel de agricultura orgánica se van a manifestar en diferentes prácticas. Miren, si nosotros mejoramos la fertilidad del suelo, lo que vamos a hacer es mantener esta fertilidad a lo largo del tiempo. Mantener esta fertilidad. Vamos a disminuir actividad de muchos microorganismos, de los cuales se encontraban inactivos. En muchos casos vamos a aumentar la actividad de microorganismos benéficos, ¿sí? Y todo esto es gracias a la materia orgánica. ¿Ya? ¿De qué origen? Tenemos materia orgánica de origen animal, vegetal y de residuos de sistemas productivos, es decir, el reciclaje. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? ¿Qué agregamos a las composteras? Hojas, ramas, paja. Caquita, sí. Teníamos hojas secas, teníamos algún material verde, teníamos hartas cosas ahí, pues entretenida, ¿o no? Sí, todo fue a partir del reciclaje. Que el mismo productor, lo mismo que está quemando, nosotros lo agarramos y lo metimos en la compostera. ¿Cierto? ¿Qué prácticas puedo realizar para mejorar esta fertilidad del suelo? Muchas. Tenemos acá incorporación de rastrojo. Aquí nos vamos a quemar. Tenemos acá cubiertas vegetales. ¿Sí? La rotación de cultivo, automáticamente la rotación de cultivo se nos viene a la cabeza. ¿Para qué lo hacemos? Controlar plagas y enfermedades. No, va mucho más que eso. Va mucho más que eso. Mientras hay algunos, por ejemplo, en este caso, hortalizas de raíces y de bulbos, ¿sí? Ellas están en la tierra, están haciendo otra pega, que es abrir espacios, mejorar el espacio poroso. ¿Para qué? Para el siguiente cultivo. Y miren, dice leguminosa. ¿Cuál es la ventaja de tener leguminosa en un suelo? Fijación de nitrógeno. Aquí voy a estar incorporando grandes cantidades de fertilizantes si después de esto va a haber mucho nitrógeno disponible para la planta, ¿no? ¿A qué planta? ¿Para qué sigue? Y así sucesivamente. ¿Se realiza la rotación de cultivo como es debido? Tampoco. Y sabemos que la cuestión es buena.
Y aquí unas lindas manitos haciendo compost de qué? De residuos. Profe, tengo una duda. Que usted habla de no ocupar Insumos externos. no, en el suelo no invertir la tierra. Ya. ¿Cómo lo logramos aquí? ¿Cómo En lo el logramos? caso de la rotación de cultivo, ¿cómo hago yo si trabajo una temporada con la leguminosa y eso deja el suelo de una forma específica? Ya. Lo que tú ¿Cómo? deberías hacer es agregar materia orgánica y tratar de incorporarlo de una forma en la cual tú no rompas el perfil del suelo, sino que solamente una especie de... Pero igual van a quedar De los rastrojos enteros de la leguminosa. Sí, Y para yo poder sembrar después los plantines de ají, por ejemplo, ¿cómo lo hago sin laborear la tierra? Es lo que yo no he entendido en todos estos procesos. Porque yo lo vimos en un video al principio de la carrera, pero como que estaba todo mezclado, así como era una salsa de... sí, sí, tiende a haber una salsa de cosas, De como se cosas. dice, sí, pero la idea es desde ahí manteniéndolo ordenadito. ¿Ya? Que no cada vez que tú coseches tengas que devolver todo y armar camellones nuevamente, sino que es tratar de mantener en el mismo lugar, en el mismo sitio, una labor también manual, que sabemos que no va a romper a profundidad. solo por encima. Sí. O sea, igual hay un laboreo de tierra, pero Sí, encimita. y ojalá que vaya una personita. ¿Ya? ¿Qué implica? Que debería compactar el suelo. Principalmente eso. Si pasamos un tractor por encima, lo más probable es que vamos a dejar la escoba en el perfil del suelo y que sí o sí vamos a tener que romper en cierto momento para que eso genere una dirección. Si va pasando una persona es muy distinto. ¿Ya? Pero sí necesita Como eso. siempre mantenerse, hace la estructura de los camellones y siempre tratar de mantenerlo Claro. y reciclar los camellones, por así decirlo. Claro. ¿Por qué? Va a estar el grueso de la materia orgánica ahí, pues. Aquí hay que romper el suelo más abajo si todo el contenido va a estar en la superficie. Sí. Y duda, por ejemplo, en las cubiertas verdes, quizás como el problema más importante no sería como que estoy como poniendo quizás mucho a tener maleza. ¿Eso? ¿Sí? Mira, yo una vez... Y si no, ¿cómo lo controlo? Como que me permito tener algunas malezas. Es como La idea es no tener ninguna. maleza, no sé. Sí. Mira, yo una vez fui a un productor, tenía una ciruela y me invitó a revisar ahí su campo. Y él me decía, tengo cubiertas verdes, tengo cubiertas verdes. Y yo, bueno, me echaba, vamos a ver lo que estoy viendo. Esto es no, ¿qué te pasaste? Esa cuestión es que nunca pasaste y no te preocupaste de nada, no hubo control de maleza, ni yo me llegué a echar ni a perder allá. ¿Ya? Así que no, aquí se ve que hay un control. Sí. Y si lográis ver como que no hay mucha maleza que digamos, como que hay un control de cierta especie. Así debería ser. ¿Ya? Vamos a ver más adelante las cubiertas verdes, pero yo te aseguro que si tú optáis, por ejemplo, leguminosas o gramíneas, tienen un crecimiento mucho más rápido y sombrean a las malezas que hacen que estas no aparezcan. ¿Ya? Y lo otro, yo puedo tener malezas sin ningún problema. Y antes de la floración, corto. Si no hay floración, O sea, mantener controlada la altura de la vegetación verde más que nada. si no hay floración, no tengo semilla, no tendría por qué estar germinando. Pero a veces me la así. O sea, me doy una gana por último para estar controlando la malacita, ¿sí? La gracia de tener esto con pastito, como cubierta verde, cubierta vegetal, es simplemente que si que acá, porque no se ve ningún tipo de riego por cinta, ningún riego por goteo, es que si llegan a regar un tema de surco, que no se pierda el material vegetal. ¿Ya? Eso es. Si ese suelo queda desnudo, los vientos son capaces de arrasar todo el material, que en este caso fértil, está en los poquitos centímetros de suelo y que no se pierda. ¿Ya? Ahí ya te falta que ir conjugando en ese aspecto. Por ejemplo, una forma de ir fertilizando de una forma orgánica es reincorporar los residuos de la cosecha, de la poda o rastrojo, que en la actualidad sabemos se queman, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen estos residuos? Aumenta la actividad microbiológica. Yo quiero que estén interactuando tanto hongos, bacterias, lombrices, todo el universo, que jamás nosotros nos faltaría para lograr entender y reconocer, ¿no? Que todo esto vaya en aumento, porque así voy a tener mucha disponibilidad de nutrientes, ¿verdad? ¿Qué pasa si aplicamos solamente elementos cafés? Nosotros dijimos, aplicamos elementos a nuestra composición
compostera, cafés y verdes, secos y húmedos, ¿sí? Si yo agrego puros cafés, puros restos de poda, voy a tener una inmovilización del nitrógeno. Este no va a estar disponible para la planta y la planta va a sufrir esto que se llama hambre de nitrógeno. Por lo cual voy a tener que sí o sí acudir de forma externa y agregarlo a mi cultivo. Y eso implica utilización de fertilizantes inorgánicos, fertilizantes sintéticos. ¿Ya? Entonces es importante saber cuál es la proporción. A lo mejor puedo agregar puro café, en cierto momento a lo mejor aplicar guano de animales, estiércol de animales. Y ahí voy a estar compensando esto. Pero no va a ser un compostaje directo, sino que esto se tiene que degradar primero y después va a estar disponible para la planta. Va a depender del número de microorganismos también que existan en ese lugar. ¿Ya? Las cubiertas vegetales pueden ser leguminosas, sin ningún problema. Pueden estar en toda la superficie o en la entrilera. Y esta va a actuar, esta cubierta va a actuar como protector en los periodos más fríos. Yo conocí un productor, el cual era el hortalicero, y en ciertos periodos del año dejaba un sitio en barbecho, es decir, ningún cultivo encima, ¿verdad? Exposición a la erosión, exposición al arrastre del sedimento hacia otros lugares. Entonces ahí se le ocurrió la bien idea, hace muchos años atrás, de establecer leguminosas y después estaba instalando avena. Y todo, ¿para qué? Todo, nadie entendía nada. Yo al final era una especie de visionario. Esos cultivos fijaban los nutrientes para los siguientes cultivos. Y él prefería dejar esa zona con cubierta vegetal antes de dejarlo desnudo por el tema de la erosión. Desde ahí como que empezó esto del boom y entender el por qué funcionaban estas cubiertas vegetales. ¿Ya? Lo que a él le interesaba no era la producción, era mantener verde, esto, mantener verdecito, y después cubierta el lo suelo. iba cortando. Nada más. Sí, porque tenía plata. Pero anda a decirle eso a un productor más chiquito. ¿Cómo voy a dejar de producir o dejar un sitio destinado para eso cuando yo podría tener cualquier tipo de cultivo? No se preocupan ni de la rotación y se van a estar preocupando de dejarlo ahí desnudo el suelo. No, la ventaja de estas cubiertas vegetales, la protección contra la erosión, el aumento de la materia orgánica, porque estas leguminosas fijan nutrientes, ¿verdad? Mantienen todas las características físicas del suelo. Además, hay un control sobre las malezas, por esto del crecimiento mucho más rápido y oscurecer la zona, impidiendo que llegue la luz para que se activen estas semillas de las malezas. ¿Ya? Requisitos, principalmente plantas que no exijan ningún tipo de requerimiento ni nutrientes. Esto va a ser un cultivo secundario, no tienen por qué llamar mi atención y decir, uy, falta nutriente a este, siendo que el cultivo principal es otro. ¿Ya? Deben ser capaces de conseguir grandes cantidades de tallos y raíces, tratar de buscar ahí lo que más abarque para que vaya abriendo el mismo suelo y yo no tenga que hacer una labor adicional de romper el perfil del suelo. ¿Ya? Deben crecer bien en periodo frío. Nosotros queremos tapar en las patitas nuestras plantitas, ¿verdad? No deben competir con el cultivo principal y pueden ser semillas súper baratas, muy fáciles de conseguir. La gracia es que crezcan muy rápido para que impida el crecimiento de las malezas, porque las malezas sí o sí va a competir con nuestro cultivo. En este caso, las cubiertas vegetales. Ahí tenemos alternativas, pueden ser leguminosas, gramíneas o crucíferas. ¿Cuál vaya a poner yo en el lugar? Va a depender del tipo de riego en la cual yo también tenga mi plantita. ¿Ya? Labores de suelo hacen que perdamos la materia orgánica, pero también cultivar el pendiente. En nuestro país no se cultivan pendientes, ¿cierto? No, Jamás cuando vamos para el paraíso vemos unos cerros llenos de árboles. Hasta arriba del último espacio yo voy a poner un pasto para... No fuimos a ver unos naranjos en... No. Las pobres tías en la época de cosecha tienen que amarrar para no irse sí para el suelo, las pobrecitas, ¿sí o no? A ver si no pasa en Chile. Ya. Vamos a suponer que esto pasa en otro país, ¿ya? En donde se cultiva con una pendiente bien importante. Aquí yo pierdo la materia orgánica. Y lo más probable es que sea un suelo súper pobre. En todo sentido, voy a tener baja retención de humedad, baja fertilidad, un suelo muy poco profundo. Y lo ideal es en este tipo de suelo mantener estas especies, estas cubiertas verdes. ¿Ya? Cuando nosotros vemos esos cerros, donde llega el impacto hasta el último
una piedra nomás que se ven ahí. Nada, las puras hojas de los mismos parques y se escuchan por ahí los ratones pasar por la hoja seca y sería. No hay más que eso. Es una muy buena alternativa para la incorporación de estas cubiertas verdes en este tipo de lugares. ¿Ya? ¿Cuál es el aporte de la leguminosa? ¡Ay, tanta leguminosa! ¿Cuál es el aporte? Mucho. Si lo consideramos como abonos verdes o rotaciones de cultivo, vamos a incorporar este tipo de plantitas. Yo se le de abajo para arriba, ¿sí? Estas leguminosas van a fijar este nitrógeno, se van a transformar en nuestras cubiertas vegetales y van a mejorar todos nuestros rendimientos. Solo por el hecho de fijar este nitrógeno, que va a impedir que yo, de forma externa, lo tenga que trasladar al campo e incorporarlo con todas las consecuencias que conlleva, la contaminación, el arrastre por lixiviación, etc. ¿Ya? Esta es una tabla que la encontré en un documento de línea Agricultura Orgánica, en la cual muestra diversas especies: trébol blanco, trébol subterráneo, trébol balanza, trébol escamado, alfalfa, rosado, etc. Todos estos trébol los prueban y miden el aporte en cuanto al nitrógeno que fijan por kilogramos por hectárea al año. ¿Ya? Estas fueron pruebas que se hicieron tanto en nuestro país como en Australia, y tenemos un colado de 13, ¿sí? En las cuales, ¿cuál de estas especies es capaz de fijar más nitrógeno? Miren los resultados. Trébol blanco, ¿dónde? Sí. Maravilloso. Pero, profe, ¿cómo lo hacemos para controlar si queremos poner, por ejemplo, lo mismo que veía usted las viñas que mostraba? En vez de ese pasto, poner trébol blanco. ¿Y cómo lo hacemos con las malezas que están en el piso? Le alcanzan a ganar las leguminosas a la maleza. Le ganan en cuanto a la... Si yo pusiera trigo en el... Ya, Por ejemplo, aquí en los pies donde están las patas, ya. ¿no crecería el yuyo en el...? Podría ser, sí. La primera temporada vaya a estar peleando un poquito porque una que otra maleza va a aparecer. Pero la siguiente, si tú te adelantas a lo que es la floración para que no aparezca esa semilla, vaya a tener todo cortito y le va a ganar sí o sí a las malezas. ¿Ya? Fíjense, otro ejemplo. La alfalfa. Miren la alfalfa, la cantidad de kilogramos por hectárea que es capaz de fijar al año el nitrógeno. Miren el trébol rosado. Bonito. Y solo dejando la alfalfa nomás ahí. Sí, tal cual. Es más, le voy a acercar unos cajones de abeja. Mira, maravilloso, ¿no? A las abejas les gusta la alfalfa. Sí, Ya. allá no se da. Ya. O sea, no la trabajan. ¿Viste? Ya tenemos ahí un ecosistema. Podemos poner en la escalera este tipo de especies y ya sabemos que no va a fijar cierto nitrógeno, pero necesito llegar con él desde afuera y más encima estoy ayudando para abejitas para la polinización. Todos me hacen la pega, todos trabajan para mí. ¿Y cuál fue su esfuerzo? La logística, entender cómo funcionaba y el por qué. ¿Por qué voy a tener leguminosa en el cultivo si va a ser competencia con mi cultivo? ¿Y el lupino? No hay competencia, no lo tienen acá, pero no lo he escuchado mucho. Yo sé que el lupino lo usan para lo mismo. Pero el tamaño que se mantiene es lo que no sé. Si lo dejan crecer completo o se mantiene... Es que el objetivo no es la producción, el objetivo es que mantenga ahí... Verde nomás, o sea, no voy cortando. Que se mantenga en el suelito, sí. ¿Ya? Era muy simple. Abonos verdes. ¿En qué consisten los abonos verdes? Lo que buscamos nosotros con los abonos verdes es mejorar la fertilidad del suelo, incorporar plantas que sean productoras de biomasa, ¿sí? Así como nosotros fuimos capaces de ir agregando leguminosas y gramíneas, y todo esto va a tener el mismo objetivo, que vaya, que sirvan de abono, para que yo no tenga que aplicar tanto fertilizante desde afuera, sino que se mantenga esto en el lugar. Aquí arriba dice leguminosas, ¿sí? Dentro de las leguminosas, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, la soya. Garbanzos, lentejas como legumbres, porotos, arvejas. Y también puedo poner algunos cultivos para fresco, como son arvejas, porotos verdes, porotos granados. ¿Esto es lupino? Podemos utilizar hartas, estamos alternos. ¿Sí? Todo esto lo puedo yo incorporar como tal, una cubierta verde o como una especie de abono verde, ¿ya? Porque yo lo voy a ir cortando de vez en cuando, ¿y para qué voy a eliminar eso? También lo voy a incorporar
concentrado al mismo sitio. ¿Sí? ¿Qué se refiere con habas secas? No, es que se refiere esto como producto seco. Fíjate que acá tenemos porotos granados. Si los porotos granados yo los cosecho y los dejo secar, se transforman en poroto. ¿Ya? Lo mismo, habas secas. La semilla, lo que nosotros cosemos en la olla y lo comemos. Sí, pero o sea, la siembro y lo dejo nomás. Sí. Y que crezca nomás hasta su ciclo final, Sí. después se seque. Cosechar y dejar que se seque y se transforme. Esto es consumido en verde. ¿Ya? Ahí está como habas normales. ¿Sí? Ventajas de todos los verdes. Ya sabemos el aporte nutricional. Estimula la actividad microbiológica. Moviliza nutrientes a las escalas más profundas. No necesito yo mismo abrir tanto surco y meter materia orgánica para incorporar. Esto mismo se va a movilizar hacia las escalas más profundas. Mejora la estructura del suelo. Evita la erosión del suelo. Controla malezas. Estos cultivos que son considerados buenos verdes, vegetales, nunca van a competir con nuestro cultivo principal. ¿Ya? Tienen un manejo totalmente distinto. Más sencillo. ¿Ya? Y lo que quiero es que no se desarrollen malezas. ¿Ya? Esa es la gracia. Evita la lixiviación de muchos nutrientes disponibles. ¿Por qué? Porque lo van dejando cerquita, donde está todo el cultivo, donde están todas nuestras raíces. La rotación de cultivo, otra forma como práctica para mejorar la fertilidad del suelo. ¿Sí? Es una sucesión recurrente de cultivos, pero que va a ser durante un buen periodo de tiempo. Conserva suelos y la importancia de esto es sentarse y planificar esta rotación. No es algo espontáneo. ¿Qué tenemos hoy día? Mañana qué es lo que vamos a poner? No, tiene que ser una programación. Las ventajas muchas. Aquí hay un ejemplo de la rotación de un sistema agrícola ecológico, en donde vamos viendo que podemos establecer cultivos a lo largo del tiempo, pero si fijan hay más alternativas, es porque está diseñado para un periodo por lo menos 3 años. 3 a 4 años es el periodo ideal para hacer una rotación de cultivos. ¿Por qué? Todos estos cultivos, si nos miramos, nos van a entregar el aporte de nitrógeno, nos van a incorporar estos abonos verdes y no necesitamos estar fertilizando al pasar de uno al otro. Fijémonos aquí, vamos a partir con esta parte. Repollo, coliflor, col, rábano, son todos cultivos que nos van a ir abriendo porosidad en el suelo, ¿verdad? Van a ir abriendo el suelo. ¿Para qué? Para que después establezcamos que se desarrollen de una forma similar, ¿verdad? Después pasamos a los tubérculos y así nos vamos pasando unos a otros para incluir también estas leguminosas, estas gramíneas que nos van a ir fijando el nitrógeno y así nos lo vamos a ir incorporando nosotros de forma frecuente. Fertilizantes orgánicos. Estos fertilizantes hablan de lo que nosotros podemos realizar, ya hablan de los biopreparados. Cuando nosotros queremos reemplazar un fertilizante, este fertilizante yo lo agrego a mi planta de forma completa, ¿sí? El fertilizante lo que va a hacer es un aporte nutricional a la planta, pero no de forma inmediata. Ahí van todos los nutrientes, ¿cierto? Si yo hago un biopreparado, este biopreparado va a tener trazas de este nutriente. Yo lo incorporo y va a estar disponible de forma inmediata para la planta, pero no es la misma calidad, ¿sí? Porque me tiene poquito. Por lo tanto, este biopreparado yo lo tengo que volver a fabricar tal vez a la semana para volver a aplicarlo. Y así me voy a llevar toda la semana fabricándolo y aplicándolo hasta que llegue el momento de la cosecha. ¿Ya? ¿Es más trabajo? Sí. Pero a lo mejor ese va a ser mucho más beneficioso para el suelo, para el agua, para la misma planta, que si yo aplico en esta cantidad, ¿sí? Por la contaminación que haga. ¿Estamos? Por ejemplo, té de compost. ¿Quién ha hecho té de compost? ¿Saben lo que es el té de compost? ¿No? El compost que se cosecha, que se mantiene en estos saquitos, yo saco una cantidad y lo dejo en una tela. Amarro esta tela y esto lo sumerjo en agua. Igual como un tecito, pero de compost. Como 30 días demora esto, en que yo saque esto, que está aquí en bolsita, ni siquiera tengo que colarlo, y esta agüita yo lo pongo en el campo. Yo estoy aplicando una dosis de microorganismos benéficos a la planta.
y lo preparé yo. ¿Eso está disponible de forma inmediata para la planta? Eso mismo lo puede hacer un té de estiércol. ¿Pero qué? Estiércol fermentado, en el cual ya empieza la proliferación de microorganismos buenos. Puedo hacer este té de ortiga y té de lo que se me ocurra. ¿Han escuchado hablar del supermacro? Tampoco, lo orgánico. La ortiga ahí tenés. No. Rescatando. ¿No les suena el supermacro? ¿Ah? ¿Lo he escuchado? No sé. No lo saben lo que es. Ya, en este supermacro nosotros hacemos mezcla de cosas. Entre ellos, por ejemplo, vienen azúcar, vienen microorganismos del bosque. Yo estoy leyendo recetas, son así las recetas, tanto hay. Microorganismos del bosque, azúcar, Aromas leche, del compost que tenga de la temporada que cosechó recién. Todo esto y lo meten en un tambor azul, esto de la aceituna, ¿sí? Y eso lo mantienen por un mes cerrado, sin aire. Ya le ponen un proceso de respiración para que la cuestión no explote, ya, perfecto. Y después de eso lo incorpora directamente al campo. Oh, y si lo hice yo, es porque está disponible de forma inmediata para la planta. ¿Sí? ¿Eso en el bocachi? Tampoco. Orgánicos de cartón. Por Dios. El bocachi es una preparación también. Podemos agregar microorganismos, por eso nos mencionan la leche. Microorganismos, podemos meter levadura, podemos meter sustrato, un montón de cosas. Pero el bocachi, por ejemplo, uno de los riesgos es que te suba mucho la temperatura, porque ahí tenga el mundo de microorganismos. Si sube la temperatura se puede quemar la pila, porque esto se hace como en el suelo, como un cerrito. Para que no pase eso, tienes que revolverlo en la mañana, en la tarde y en la noche. Ay, pero es que, mucha cosa. Ya, después pasan los días, puedes revolver 2 veces al día. En una semana tengo un producto para fertilizar tus plantas. Todo eso son parte de los biopreparados, los cuales en este semestre nos vamos a tener que meter harto en ese tema porque de ahí van a tener que ustedes ir analizando harta literatura para ya poner en práctica lo que es el segundo semestre, ¿ya? En la elaboración propia y saber cómo lo voy a manejar. Yo le voy a pasar plantitas, una plantita la cual usted solo va a regar y la otra plantita va a ocupar este biopreparado. Ay, te lo quiero probar a diferentes dosis, ya le paso más plantitas, no hay problema. ¿Ya? Tenemos material, tenemos compost para generar sustrato, para esto tenemos todo. Démosle entonces. Revisen, biopreparado, receta. Entonces, seguir una receta, así como si me quiere en la casa, ahora la receta le va a subir. Ahora le sube, ¿ya? Así que no se preocupen. Vermicompost. ¿Qué es el vermicompostaje? ¿De dónde se obtiene? De las lombrices. De las lombrices, sí. Las lombrices se las vamos a caer en el mundo. ¿Por qué? Una consulta. Así como anécdota, ¿usted nunca se tiraba encima del compost? Así como. A ver, yo me he tirado encima de hartas cosas, ¿ya? No se me había pasado por la cabeza, No, es que una vez en el colegio que yo estudié, en el agrícola de Virgen, ¿sí? un amigo nos mandaron a hacer unas camas. Y al lado justo de la cama de nosotros que estábamos armando, al lado había una cama de compost. Y mi amigo pescó carrera nomás, lo vi corriendo y se metió así como piquero contra el compost. ¿Y estaba calentito? Me dijo, oh, está suavecita y está calentita. Le dije, aquí. Y me dice, mira, pruébalo. ¿Y estaba calentito? Está bien. Mire, si usted se anda tirando en cama y con quien se anda tirando, no se preocupe, igual lo voy a querer, igual no voy a estar diciendo, no, me tienen una cama y con mi compañero, cama de compost, no, también. Pero Sí. olía feo. Ah, sí. El olor que. Si no tiene por qué oler mal el compost. No, Un compost que sale mal olor es porque usted está haciendo las cosas mal, muy mal. ¿Sí? ¿Nos quedó claro? Perfecto. El tema de las lombrices, bueno, vamos a saltar su anécdota que me puso nerviosa cuando me hace una pregunta si se ha tirado.
Empecé como para atrás, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo se llegó? El tema de la lombriz roja californiana se utiliza para hacer vermicompostaje porque es la más agresiva. Es la más agresiva al eliminar este desecho y transformarlo en un lindo humo, ¿sí? De ella, ¿qué es lo que les interesa? Que coma y que calle. Listo. Nada. ¿Ya? Que se vaya a reproducir o no, ya. Si la loca es seca va a reproducirse, así que más no le interesa. ¿Ya? Los beneficios de usar este tipo de material, que también es materia orgánica, acondicionador de suelo, rápida asimilación de nutrientes por parte de las plantas, mejor estructura, aireación, disminuye la compactación, etc. Una cosa buena. ¿Por qué no la usamos entonces? No, es que se nos mueve, no, es que hay que alimentarlo. La alimenta una vez a la semana, la riega una vez a la semana y chao. ¿Ya? El lunes vamos a trabajar con las lombrices. Es que va a llegar una alumna, ofreció a traer una camioneta con el pick-up lleno de residuos de la feria. Así que vamos a hacer un cálculo, una estimación, cuánto es lo que necesita ella venir y recargar el alimento para las lombrices. Así que estamos ahí como, ¿ya? Estiércol y purines. El estiércol, las fecas, las orinas, todo esto, nosotros lo utilizamos para generar nuestro compost, ¿cierto? Fueron los materiales que nosotros incluimos en nuestro compostaje, ¿sí? Sin embargo, los purines, que es la feca, la orina y todo el agua, es un buen fertilizante rico en nitrógeno y potasio, que por lo general en el campo que se hace se va a manguerear. ¿Y cuando lo tiramos? A la sequía, ¿sí? Que no se note, que no se note. Todo eso genera contaminación en el agua. Podemos tomar todo ese material y generar un muy buen fertilizante. Fíjense, podemos utilizar, esto es un biodigestor, en el cual, en condiciones de anaerobiosis, sin oxígeno, podemos agarrar todo este material y descomponerlo acá para obtener un lindo fertilizante. En Pirque tenemos uno de esos. Ahí se usa. Está detrás de la lombriz. ¿Ya? No me voy a irme a este lugar sin saber adueñarme de este biodigestor. Sí, pues tenemos ahí mismo los animales. Tenemos cositas para agregarle a este biodigestor y obtener un fertilizante. Lo que hay que hacer son cosas demostrativas. Por ahí va. ¿Ya? Compostaje, que es lo que estuvimos haciendo nosotros. En presencia de oxígeno, el biodigestor sin presencia de oxígeno. En este caso, en presencia de oxígeno, tomar todos estos componentes y dejar que actúen los microorganismos, ¿ya? Para poder lograr esta materia orgánica estabilizada. ¿Cuál? Esta. Para que sea un aporte de nutrientes. Si yo no coseché y dejé pasar el tiempo, me voy a empezar una materia orgánica unificada. No es mala, pero no va a tener el contenido de nutrientes que una materia orgánica estabilizada. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores importantes a considerar en el compostaje? El tamaño de las partículas. Al igual que lo que sucede en una vermicompostera, mientras yo más chiquitito incorporo este material, más rápido va a ser la descomposición por parte de los microorganismos. Desde el vermicompostaje para que le cueste menos a la lombriz. La lombriz no tiene dientes, todo lo hace a través de la succión. ¿Ya? Así que ojo cuando le vaya a dar cascaritas de limón. Las cascaritas de huevo. ¿Ya? Ojalá pásenlas por la cuñera seca. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando la male con la mano y da un trozo grande, ella se corta. ¿Ya? Así que ojo. No le damos limón. Ya, ubicate. Hay que tener un buen control de la humedad. Nos dimos cuenta que las composteras estaban secas y llevaban una semana. Vamos a tener que aumentar la frecuencia del riego. pH también es importante. La relación carbono-nitrógeno, nosotros la relación la hicimos fuera, 50 y 50, ¿sí? Seco o café, verde o húmedo, ¿cierto? Y ahí hicimos esta mezcla de cositas. ¿Y es como típico normal que el pH tenga como que hacer algo al respecto? En algunos casos, cuando está mal hecho, el pH tiende a incomodar a los microorganismos. Cuando los incomoda, ellos dejan de trabajar. ¿Sí? ¿Y qué se hace? Aireación. Ah, ya. Aireación. Siempre aireación. ¿Ya? Es uno de los factores súper importantes.
La aireación de la mezcla y la temperatura también van a ir como factores en los cuales nosotros deberíamos tener cierta consideración para saber que este proceso esté ocurriendo de tal forma. Insumos permitidos en la agricultura orgánica, en la lista 7 puestos, y muchos más. Y acá, por agarrar algunos, las algas que son las que le tengo más cariño, en las cuales nosotros podemos hacer una recolección, trituración, maceración, lo que ustedes quieran, fermentación, no funciona mucho, pero igual, de las algas y poder incorporarlas para mejorar la fertilización de las plantas. ¿Ya? Tampoco como ejemplo le tengo cariño porque estoy realizando un producto en base a ella desde hace un buen rato. Me ha funcionado para la producción de champiñones y me ha funcionado para la producción de hortalizas. Tenemos también... Paténtelo luego para tener la receta. Jamás vas a tener la receta. Sí lo puedo patentar, necesito plata. ¿Ya? Productos, si vamos a utilizar acerrín, yo les dije, me dejaron una bolsita a mí de acerrín también una alumna, que también la podemos incorporar, por ejemplo, en la lombrices. Cuando este esté como muy húmeda, una forma de ir bajando la humedad, incorporar material seco, corteza vegetal, viruta o residuos de madera. Todo esto tiene que ser sin químicos, tratado sin químicos, ¿ya? El compost, acá, miren, fíjense, proceso que se logra con la temperatura mínima 55 grados por 3 días consecutivos o 45 por 12 consecutivos. Con eso mato todo, patógeno y elimino mucha semilla de maleza, ¿ya? Estiércol compostado, me dice cómo poder hacerlo, ¿ya? Así que se los dejo para que lo tengan como búsqueda para ir viendo con cuáles materiales que puedo ir realizando estos famosos biopreparados, ¿sí? Próxima semana, yo hoy día creo que hablé mucho y ya no quiero hablar más. Si la otra semana quiero trabajar solito. ¿En qué? Vamos a hacer manejos orgánicos nuevos. No nos vamos a volver orgánicos, no. Nada. No quiero papeles, no quiero certificación, no quiero pagarle a nadie. Lo que yo quiero es cambiar algunos manejos que en la actualidad hacemos en un previo, pero de una forma más amigable. Ya vimos que los fertilizantes a lo mejor podemos tener ahí un manejo en cuanto a la preparación de ellos y no adquirirlo de forma externa. De hecho, se va a tardar. Yo les voy a poner un caso y lo vamos a hacer en pequeños grupitos para que después podamos ir compartiendo, oye, ¿por qué hiciste eso? Eso no corresponde. Vamos justificando nuestras mismas respuestas. ¿Les parece? Eso lo vamos a hacer en la próxima clase con otra libro también. ¿Ya? ¿Tienen dudas? Y nosotros, y los que somos tres, y los que somos tres en el grupo. No, si esto lo vamos a hacer en clase. Ay, Trabajo en clase, la próxima aquí sentado. Sí, tranquilo. No, tengo todo pensado. Todavía no nos toca a nosotros el práctico porque ya hemos